El aborto es la interrupción del embarazo antes del 5º mes. O sea, es la interrupción del embarazo antes del 5º mes de gestación. ¿Por qué? Si se produce después del 5º mes, ya no es aborto, es parto prematuro. No sé cómo está aquí. Si quiere puede aquí para que se vea mejor la... ¿Da para ver o no da? No. Allá al fondo, mejor se apagó. Sí. Muy bien, entonces aquí está la definición que yo les acabo de decir. Aborto es la interrupción del embarazo antes del 5º mes de gestación. Después del 5º mes ya es parto prematuro. El aborto jurídicamente. Pero ustedes saben que la mitad del mundo está a favor del aborto y la otra mitad del mundo está en contra del aborto. Así como la mitad del mundo está a favor de la eutanasia, la otra mitad del mundo está en contra, y así. Son temas bien polémicos, de actualidad, porque siempre están en la palestra pública. ¿Ya? Y muy bien, ¿y cuál es la base de lo que están a favor y cuál es la base de lo que están en contra? Es decir, desde el punto de vista legal, aquellos países que son el 90% de los países del mundo no han aprobado el aborto. ¿Ya? Los que han aprobado el aborto son todos los países del continente europeo, algunos del continente asiático. Acá en el continente americano, que yo sepa, ha aprobado, por ejemplo, Uruguay fue el primero, después Argentina, que hace 6 meses, un año, que se clinearon las mujeres ahí en Plaza de Mayo, se pelearon entre ellas, la verdad. Al final la asamblea votó y aprobó el aborto también en Argentina, pero no hay otros países que lo hayan aprobado. Entonces, y esas constituciones de esos países que no han aprobado el aborto se basa de que el derecho a la vida, ¿ya?, es un derecho que tiene que estar tutelado por el Estado. Entonces, el Estado es el que tutela el bien mayor de la sociedad, que es el derecho a la vida. Entonces, a ese nuevo ser, después de la fecundación, cuando está en la etapa de, ustedes han visto o han de haber pasado embriología, el famoso periodo presomítico, somítico, lo que es mórula, lo que es blástula, etcétera, etcétera, ¿no, verdad? Entonces, y con ese ser ya casi microscópico, pequeñísimo, ya hay un nuevo ser y ya tiene derecho, ¿verdad? Entonces ese derecho es el que tutela el Estado a través de su sistema legal, y por eso. Entonces, aquí vamos a leer. Dice, en el aborto, el objeto de protección penal es la vida del feto. La materialidad del aborto consiste en la interrupción del embarazo con muerte del feto o fruto de la concepción. La ley tutela la vida del feto independiente de la madre. Estas son las razones para que el delito del aborto sea situado en la gran mayoría de los códigos entre los contrarios a la vida o a la persona. Entonces, esta es la definición, es decir, es el apoyo legal que, es decir, está en contra del aborto. Muy bien. Ahí tenemos causa del aborto. ¿Qué lleva a una mujer a practicarse el aborto? Porque piensa que el aborto no es producido exclusivamente por los médicos. Hay ginecólogos aborteros, eso que, ¿cuál será su fundamentación? Pero que se dedican a ese negocio de practicar aborto, sabiendo que es ilegal.
Entonces, pero lo hacen en clínicas ahí en fondo de canchón, con su ambulancia media camuflada, ya tienen como cómplice el chofer de la ambulancia, la enfermera que le va a instrumentar el curetaje, qué sé yo. Entonces, ese médico, si alguien lo denuncia, va preso, porque es delito. Pero hay otros que van y buscan chamanes, yatiri, brujos, etcétera, y se hacen abortar, con hierba, etcétera, etcétera. Hasta se han llegado a la emergencia, han llegado mujeres con objetos extraños colocados en la vagina, tratando de estimular la contracción uterina para que aborte al muchacho. O sea, hasta ese punto se ha llegado. Bueno, entonces, lo que lleva a una mujer a practicarse el aborto, primero, problema económico. Dice, escucha, yo no tengo para subsistir, no tengo para alimentarme, ¿cómo voy a tener una criatura, un hijo, que va a ser otra boca y si ni yo misma me puedo sustentar? Pero eso debió haber pensado pues antes de tomarse el mocochinchi y semilla y todo, ¿no? Ya es tarde, ¿no? Bueno. Miedo de los padres. Hay esos padres rígidos, duros, que mientras si la hija se embaraza es capaz de matar al cortejo y a la familia del cortejo, ¿no? Y a la hija más. Entonces, por ese temor a los padres, desesperada, va y busca un abortero, como les digo, puede ser un médico abortero, un médico mal formado, es decir, inconsciente, o ese grupo de chamanes y atirios. Tercero, miedo al dolor. A ella le han contado la historia, a sus amigas de que ya tuvieron hijos, etcétera, que hay un dolor insoportable, una tortura china, no da para aguantar. Bueno, el miedo del dolor se hace abortar. Problemas de salud. En este caso, por ejemplo, tiene alguna enfermedad de base, diabetes, hipertensión, etcétera, y pensando o teniendo temor de que se empeore su diabetes, se empeore su hipertensión, entonces pongo un abortero y se hacen abortar. La ley no autoriza. Violación. Este tema de violación es cuando una mujer, fruto de una violación, queda embarazada. Es un tema especial que lo vamos a tratar por separado después. Anticonceptivo, o sea, le falló el anticonceptivo, tomó píldora, tomamos un día, el otro día se olvidaba, tomamos otro día, el otro día se olvidaba, entonces con esa práctica no va a dar resultado anticonceptivo. Entonces va a quedar embarazada porque no tomó correctamente la píldora anticonceptiva. Y por último, por problemas hormonales, por alguna razón, ella tiene un problema endocrino y el aborto. En este caso no fue intencional. Entonces vamos a ver ahora cómo se clasifica el aborto. Efecto del aborto. Vamos a ver cómo queda una mujer después de haberse practicado el aborto. Queda bajoneada completamente. Dice, estos efectos del aborto incluyen sentimientos de culpa, angustia, ansiedad, depresión, baja autoestima, insomnio, etc. Entonces fíjense, eso es lo que la mujer siente después de haberse practicado el aborto. Tipo de aborto. Como les digo, aquí no está completo, pero no hay también, si yo lo pongo aquí, voy a poner, después voy a dar la nota para que lo vean. Entonces el aborto, la clasificación correcta es así. Puede dividirse en uno espontáneo y dos, el aborto provocado. El aborto provocado puede ser uno terapéutico, dos legal, entre comillas, porque puede ser en menor de edad,
Esta es la verdadera clasificación, se lo voy a leer la copia. El aborto se divide en dos grandes grupos. El espontáneo, aquel que sin que haya mediación alguna de la madre ni de tercera persona, la mujer acaba perdiendo el fruto de la concepción. Es decir, se sale solito el muchacho. Ahí nadie va a ser punido, nadie es culpable, entonces es un aborto espontáneo. Generalmente se debe a alteraciones hormonales, endócrinas de la madre, alteraciones del propio feto, puede ser un rechazo, es decir, de ese fruto de la concepción por X o Z motivo, como digo, de causa endócrina, de causa fisiológica, etc. Pero es espontáneo. El segundo provocado, fíjense, hay de tres tipos: el terapéutico, el dos legal, entre comillas, vamos a ver por qué, y el eugenésico. ¿Ya? Muy bien. Provocado terapéutico. ¿Ustedes qué saben qué quiere decir en términos médicos terapéutico? Terapéutica. Quiere decir tratamiento. Por ejemplo, nosotros en la jerga médica nos preguntamos, o alguien nos pregunta, o un colega, escúchame, ¿cuál es la terapéutica para tuberculosis? Me está preguntando cuál es el tratamiento para tuberculosis. Entonces yo le voy a decir, bueno, hay un esquema con etambutol y 4 medicamentos más, estreptomicina, que se puede. Entonces, ¿por qué se llama aborto terapéutico? Es el aborto que la ley le autoriza al médico a practicar el aborto a una mujer que llega a la emergencia ya desangrándose con un aborto en curso que ella se lo ha provocado, muchas veces colocándose comprimidos de otros medicamentos que son para otra patología que se da por boca, y si se lo coloca vía vaginal le provoca el aborto. Y yo le digo porque hemos estado aquí, yo cuando he hecho turno en Brasil, también en Pronto Socorro, han llegado inclusive con el embalaje de los comprimidos entre los pelos del pubis. Entonces, puta, el cuerpo del delito estaba ahí. Si hay un fiscal ahí que ve eso, o hay alguien que denuncia, esa mujer, después de que le traten de su aborto, va a ir presa, porque es delito, ¿verdad? En los países que no está autorizado. Entonces, la mujer ya se provocó el aborto, un aborto provocado, y ya lo llevaron a la emergencia, a los familiares, la policía, no sé, no la policía, algunos, si fue, ella se desangró en la calle, qué sé yo, o alguien de la fuerza pública vio eso, no sabía qué era, lo agarra y lo lleva a una ambulancia y lo van a la emergencia. Lo importante es que ese es el aborto terapéutico. El autorizado nunca puede ser el médico que le practica el curetaje, porque si no le hace el curetaje, los restos ovulares que queden ahí, restos de placenta, etcétera, se van a infectar y va a producir una peritonitis y va a morir por una peritonitis. Si no le hace el curetaje, la hemorragia, esa metrorragia, ¿qué es la metrorragia? O sea, el ciclo menstrual de la mujer, cuando viene la menstruación, no dura más, entre 5 a 7 días máximo. Pero ya si dura 10 días el sangrado por la vagina, ya se llama metrorragia, ya es patológico. Entonces acá, esa metrorragia, que es una hemorragia que no para, si no se le hace el curetaje, esa mujer se va a morir por hipovolemia, por un shock hipovolémico. Entonces, esa es la finalidad del curetaje, salvar la vida de la madre, porque la vida del feto ya era, el feto está muerto y expulsado a pedazos. Muy bien. Entonces, luego tenemos el aborto legal, fíjense que entre comillas. ¿Por qué? Porque es cuando una mujer
fruto de una violación, queda embarazada. Si esa mujer que quedó embarazada pertenece a estas tres categorías A, B y C, o sea, es menor de edad. 2, tiene una discapacidad grave. 3, es enferma mental. Esos tres grupos la ley considera incapaces. Pero no esa incapacidad que dice su madre, oye, hija, anda a poner tacho, hacer un café, no sea incapaz. No es ese tipo de incapacidad. Es un nombre técnico, legal, que quiere decir de que este grupo de personas, por ejemplo, si es violada y fruto de la violación, queda embarazada, no puede ir ella en persona a la comisaría o al Ministerio Público, al juez, y denunciar que fue violada y quedó embarazada, porque ahí no le van a poder tomar su denuncia, porque pertenece al grupo de los incapaces. El grupo de los incapaces legalmente son aquellos que no pueden consentir ni disentir por cuenta propia, sino que la ley los escucha a través de su representante legal, de sus padres o de sus tutores. Entonces, si esa persona va acompañada del padre o la madre, acompañada de un representante legal, un abogado o un tutor que tiene el documento que es su tutor, recién le reciben la denuncia. Entonces, si el juez dice es menor de edad, a ver, no le pide el carnet, yo quiero un certificado de CEGIP, el carnet puede estar adulterado, ¿verdad? Entonces, si viene el certificado de CEGIP, menor de edad, muy bien, sin proceso legal, hace una resolución el juez ordenándole al médico legista que le practique el aborto, porque fue fruto de una violación en contra de su voluntad y en una menor de edad. Segundo, si esa persona tiene una discapacidad grave, tiene algunas malformaciones, tiene un útero infantil, imagínense, con un útero infantil, ese útero va a ir creciendo, se va a romper y le va a producir una peritonitis y le va a matar. Entonces, siempre visando la vida de la madre, es decir, ese grupo está dentro de los incapaces, la discapacidad grave, y entonces el mismo procedimiento. Tiene que llevar un certificado médico donde dice que tiene tal discapacidad, un médico clínico, y que tiene un útero infantil, etcétera, etcétera, ¿no? El juez inmediatamente hace la resolución para el médico legista, ¿ya?, para que le practique el aborto. Y la tercera, si es una enferma mental, tiene un Alzheimer, tiene una demencia senil, ¿cómo va a poder cuidar de su embarazo una mujer que tiene demencia? ¿Y cómo después va a cuidar de su hijo con demencia? Entonces, en ese entendido, también el juez le tiene que llevar un certificado médico psiquiátrico donde está aseverando que esa mujer tiene un Alzheimer, una demencia senil, etcétera, etcétera, y también le hace tu resolución para que le practique el aborto. Pero ya si ve una mujer mayor de edad, peludita, grandecita, ya puede el juez, oye, si no sería fácil, pues va y le cuenta una historia al juez y ya al médico legista que le practique el aborto. Y ahí no, ahí se hace un juicio, pero rápido, no puede durar más de 15 días, un mes máximo. Pues si no, si dura más de 9 meses, pues ya está con bigote, ya está fuera el muchacho, ¿no? Nada. Entonces tiene que ser rapidísimo ese proceso legal. Pero el juez le va a pedir pruebas escritas, pruebas testimoniales, pruebas documentales, o sea, si el tipo loco de eso le escribió una carta diciéndole si no te vas conmigo te voy a hacer masacro, que sí o no. Entonces, otro ha visto al tipo saltar el muro ahí con los calzoncillos en la avenida y escuchó un griterío ahí, que sí o no. Entonces, todas esas pruebas el juez las va a valorar. Y si él se convence de que realmente fue fruto de una violación, porque bajo amenaza de un arma de fuego, un arma blanca, consiguió someterla y, bueno, fruto de ese acto sexual, de ese coito, quedó embarazada. Entonces se le hace el proceso, se presenta la prueba y bueno, y va a ser autorizada
por el médico legista su aborto, ¿no? Y por último tenemos el eugenésico. ¿Qué quiere decir? Hay enfermedades infectocontagiosas que cuando la mujer embarazada la sufre los 3 primeros meses del embarazo, hay un porcentaje bien bajo, que a veces no llega ni al 1%, pero existe la posibilidad, ¿ya? Como por ejemplo la rubiola. Para la rubiola, si está con una mujer embarazada en los 3 primeros meses del embarazo, tiene un 1% de probabilidades de que su niño nazca con malformaciones congénitas. Entonces, ante esa eventualidad, la mujer se apavora, tiene temor, tiene miedo, va y busca un abortero y se hace practicar el aborto, ¿verdad? Eso es crimen, no está autorizado por ley. Si hay una denuncia, va preso, si fue el médico, el médico. Si el brujo, el yatiri, el chamán, ¿cómo no va preso? También no está autorizado. Entonces, estos grandes rasgos, por eso decía que esa es la diapositiva del video con la presentación. Entonces, puede apagar ahí, niña, por favor. Entonces, aquí solamente, como les digo, ya lo he dicho casi todo. Aborto espontáneo, el aborto natural, la tiene que no provocar, excepcionalmente, la causa más frecuente de la muerte fetal por anomalía congénita del feto, frecuentemente genética, etcétera, etcétera. Después, principales causas del aborto, ya lo hablamos, del mochicho, semilla y todo. Síntomas del aborto espontáneo. ¿Cuáles son los síntomas? Sangrado vaginal y dolor intermitente, ¿me está bien? El ombligo para abajo, dolor tipo cólico, ¿verdad? Voy a sacarme el foto de mi diapositiva, ¿no? Ellos tienen derecho de autor. Yo como abogado lo puedo procesar por probar el derecho intelectual. Ustedes tomen todas las notas que quieran. Entonces, teníamos otra cosa, además del sangrado y dolor en el vago vientre. Entonces, el aborto espontáneo puede ser completo o incompleto. Como yo le decía, generalmente incompleto. O sea, quedan restos ovulares en el útero que hay que curetearlo y sacarlo para que no le dé una peritonitis y se muera de una infección. Después, el embrión puede morir adentro del embrión y momificarse, como esas momias de las pirámides de Egipto, ¿visto, no? De 3.000 años que han pillado, que están ahí dentro de su sarcófago, ya intactas, parece que están durmiendo las momias, ¿verdad? Se han momificado, era un proceso de momificación que se va resecando el tejido del cuerpo y en determinadas sustancias que ellos usaban, es decir, han durado centenares de años, miles de años. Muy bien, entonces ahí también, a veces el útero lo expulsan, pero a veces hay que, con oxitocina, que aumenta la contracción uterina, el ginecólogo trata de que lo expulse y salga ese feto muerto y retenido, ¿verdad? Entonces, otra complicación del aborto, feto muerto y retenido, que puede quedar mucho tiempo y se momifica un poco. A veces hay que hacer una cesárea para sacarlo porque no lo expulsa. Es otra complicación del aborto. Aquí tenemos aborto terapéutico legal, que ya lo hemos visto, que es para el explico de aborto espontáneo o inducido. También inducido se utiliza más, pero a mí me gusta más provocado, no es más claro. El inducido es más término anestésico, hay que inducir la anestesia, ahí se practica correcto. Aquí es inducido porque se lo
lo induce, o sea, el parto hay que inducirlo. El parto cuando no nace el niño en su momento, que ya está en la fecha de parto probable, y no tiene contracciones, entonces hay que inducir el parto. Tiene que ser un motivo como oxitocina para que se contraiga el útero y pueda salir el muchacho, ¿verdad? Por eso es que el nombre más correcto es provocado. Entonces ahí nos da la pauta de que este fue espontáneo y que no hay razón alguna que esté provocado por algún factor, ¿verdad? Aquí tenemos el aborto provocado, no debe ser propaganda de ningún motivo. El aborto, aspectos sociales del aborto, ya lo vimos, de la mujer, queda destrozada, deprimida. Aborto en el mundo. Dice, desde la primera ley a principios del siglo pasado, el aborto provocado ha sido objeto de penalizar en muchos países, tanto el primero, segundo y tercer mundo, y su despenalización ha supuesto en estos países una disminución drástica de la movilidad y la mortalidad materna. Claro, una de las ventajas que tienen aquellos países donde está autorizado el aborto por ley, si está autorizado, pues entonces la mujer va a practicarse el aborto en una clínica, en un hospital, con todas las condiciones higiénicas, ¿no es verdad? De asepsia, de antisepsia, con todo el equipamiento de un centro quirúrgico, etc. Entonces, no se complica nunca. Pero donde está prohibido, y la mujer tiene que acudir, si no es a un ginecólogo de esos abortólogos, tiene que ir a chamán, a yatiri, a grupo, etc., que ya pues en las peores condiciones de higiene le van a practicar el aborto. Por procedimientos completamente antinaturales y por procedimientos completamente sépticos, entonces ahí pues con seguridad se van a complicar. O va a morir de una peritonitis o va a morir de una hemorragia. Entonces, en los países donde no está autorizado el aborto, la estadística de las muertes maternas por causa de aborto, es decir, que son prohibidos, es decir, aumenta. Y en aquellos países que ya está autorizado el aborto ha bajado mucho porque se hacen las mejores condiciones también. Eso es lo que quiere decir. Prevención del aborto, entonces. Responsabilidad, proyecto de vida, método anticonceptivo, comunicación familiar. Ahí es lo único práctico. El otro es echarle pastillero. La comunicación familiar. ¿Cuánto lo digo ahora con los padres? Yo aprendo para pedir el papa, ¿no? Entonces, es medio difícil, pero hay que ponerlo porque es parte de la vida. Pero ahí lo más importante es protección. Es decir, yo siempre digo a mis alumnos, practiquen el sexo hasta el hogajo de los árboles, pero protegido. Porque si es una gonorrea de la vida, una sífilis de la vida que tiene cura, bueno, ahí es fácil. Pero si es SIDA, no hay cura. Es como la iglesia de San Carlos, sin cura. Entonces, por favor, entonces ese es el mensaje que yo quiero darle porque creo que esta es la positiva. Prevención, entonces, método anticonceptivo que ya lo digo. Riesgo del aborto. Aquí está, para ponértelo de bien. Fíjense los riesgos que produce un aborto. Muerte, hemorragia, infecciones, secuelas psicológicas, esterilidad, abortos espontáneos, trastornos menstruales, shock, coma y útero perforado. Porque si usted se hace con un abortólogo de esos ginecólogos que quiere hacer un corretaje y no tiene práctica y al corretearle le perfora el útero. Hay muchos pasos de eso. Entonces, esta es la última diapositiva. Hágame la luz ahí, niña.